empezar, hermanos, bienvenidos a Tesoros del Cielo. Estamos muy agradecidos del Señor porque hoy terminamos esta clase que nos ha tomado casi año y medio, el tema Conociendo a Dios. Y hoy haremos un resumen de lo más sobresaliente de la clase, ¿verdad? Para que lo atesoremos en nuestro corazón. Así que les agradecemos por el tiempo que han apoyado y en el Señor esperamos nos conceda empezar otro estudio que sea para la gloria del Señor y para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que vamos a empezar dándole gracias al Señor y poniendo a tono nuestro corazón con su voluntad. Amado Señor, gracias Padre amado, porque tuyo es el reino, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos, Señor. Eres el mismo de ayer, de hoy y para siempre, Señor. No hay nadie como tú, Señor, excelso en todos tus caminos, Señor. No podemos, dice las Escrituras, que su conocimiento es más allá del nuestro. No podemos comprenderlo, Señor, pero gracias porque te has revelado en Jesús y a través de tu palabra, Señor. Gracias por dejarnos esos regalos de bendición donde tú te revelas, Señor. Ayúdanos, Padre, a verte, a conocerte, Señor, y agradarte, Señor, para tu gloria. Vivir para tu gloria, Señor. Gracias por mis hermanos que escuchan estos estudios lejanos y cercanos, Señor. Sé con ellos fortaleciendo su fe, Señor, te lo ruego, en el nombre que sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Bien, hoy es la conclusión de la clase y empezamos con esta oración que fue con la que terminamos la semana pasada. Dice, cuando buscamos a Dios seriamente, Él se convierte en nuestro tesoro y la delicia de la vida. Filipenses 3, del 7 al 9, Pablo llegó a decir, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué tremendo amor, todo la entrega por amor al Señor. Dice el versículo 9, dice, y ser hallado en Él, en Cristo Jesús, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Verdad? Esa es la meta de todo creyente, alcanzar, como decía Pablo, entender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo. Conociendo a Dios, se conoce a Dios a través del Señor Jesús, ¿verdad? Dice, hemos llegado por la gracia del Señor al final de este estudio. Hemos llegado a aprender un poquito más de la grandeza, la inmutabilidad, la perfección, la sabiduría, la santidad, la omnipresencia, el poder, la excelencia, la misericordia, la gracia, el celo, la dignidad, la soberanía, la infinidad, la superioridad y majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esos fueron algunos de los atributos que estudiamos a través de todo este tiempo, ¿verdad? Les animo, yo sé que como humanos nos olvidamos y muchas veces es bueno refrescar y meditar en las verdades que el Señor ha revelado en las Escrituras. Y cada atributo, cada característica del carácter de Dios nos impulsa a adorarlo, a glorificarlo como Él se merece. Sin embargo, se dijo al principio que una evidencia de que estamos creciendo en el conocimiento de Dios es de que estamos más conscientes de que tampoco lo conocemos, ¿verdad? Esto es algo interesante. Mientras más se conoce de Dios, más llegamos a la realización, a
aceptar de que no sabemos nada del Señor. A veces llegamos a una arrogancia espiritual y creer que conocemos mucho de Dios, pero a medida que uno se va compenetrando en las Escrituras, entiende que le falta bastante y nunca llegaremos a conocerlo a cabalidad hasta el día que estemos con Él. Por eso dice, ahorita vemos como por espejo, ¿verdad? Oscuramente, pero algún día seremos conocidos tal como Él es. Toda la sabiduría del Señor la podremos recibir, ¿verdad? Podremos captar su esencia, verdaderamente entender cómo verlo tal como Él nos ve a nosotros, ¿verdad? Así que esta clase nos deja nomás una base para nosotros seguir creciendo en nuestro enfoque de quién Él es y lo que Él desea de nosotros, y no tanto lo que nosotros deseamos de Él, ¿verdad? Eso fue algo interesante de este estudio, que es diferente a otros en el sentido de que no presenta tanto lo que nosotros podemos recibir de Él, sino más bien nos presenta quién es Él, ¿verdad? Y lo demás vendrá por añadidura. Obviamente, estando con el Señor, uno recibe las bendiciones más deseables, más preciosas, estando con el Señor, ¿verdad? Pero muchas veces los estudios, los sermones se enfocan en lo que la gente quiere y no tanto lo que Dios quiere. Y fue la diferencia con este estudio, que se enfoca en Dios, no en nosotros. Hasta el final más bien hay un enfoque en nosotros. Este fue el desafío que tuvimos en la primera clase. Dijimos, después de terminar el estudio completo, ahí podemos borrar esto, después de terminar el estudio completo, podrás probar tu progreso, no por las palabras o doctrinas que has aprendido, sino por los cambios visibles en tu comportamiento causados por la humildad que produce conocerlo. Estando cerca, conociendo a Dios, estando cerca de Él, va a haber un resultado en nuestras vidas. No solamente es el conocimiento, y ese es el peligro que todos tenemos, de tener mucho conocimiento intelectual, pero no ha venido a ser fe, no se ha convertido en fe, no más conocimiento, pero no una vivencia. La fe es reflejada en nuestra vida, nuestras decisiones. Así que a veces, por eso dicen que para que sea fe, a veces son 8 pulgadas de lo que es de la mente, el conocimiento al corazón, que uno verdaderamente se apropie de las verdades y las viva, no solamente las conozca, pero las crea, ¿verdad? Que se conviertan en fe. Así que debe de haber, definitivamente, mientras más conocemos del Señor, debe de haber cambios visibles en nuestro comportamiento, en nuestra manera de vivir. Nuestra manera de vivir va a reflejar lo que sabemos del Señor. Si por algo se destaca este estudio, es por el énfasis que hace en Dios y el resultado de estar cerca de Él. Gran parte de la clase se enfocó en la persona de Dios, su carácter, su persona, la revelación de Dios a través de su Hijo. En Jesús vemos la gloria del Padre. Esto es tener la estimación correcta de Dios. Gloria quiere decir, en una de las definiciones, quiere decir tener una estimación acertada. Por ejemplo, cuando decimos le di la gloria a Dios, quiere decir que le estamos atribuyendo el valor que Él se merece, ¿verdad? La dignidad, ¿verdad? Es dar una estimación correcta. Cuando uno vive una vida que no glorifica a Dios, es que no estamos reflejando la dignidad, el valor de la estimación que le tenemos a Él, o que Él tiene en sí mismo. Así que esa gloria es reflejada en Jesús, ¿verdad? Esa estimación correcta es revelada en Jesús. Estudiamos cómo Dios se puede ver también en la obra salvadora. Él puede ser conocido a través del Evangelio. Entonces, vimos a través del estudio que Dios ha escogido revelarse en su palabra y a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la manera en que conocemos a Dios.
Y aquí lo vemos más específicamente a través de la obra salvadora. Dios se ha revelado en el Evangelio. Él puede ser conocido a través de este mensaje. Y como repaso vimos que ¿qué es el Evangelio? Vamos a ver, vamos a repasar esto. Dijimos que es el misterio divino no revelado completamente a los creyentes de otras generaciones. Los profetas, el salmista, ¿verdad? Moisés, vieron destellos de lo que se iba a ser revelado en un futuro. Veían, por ejemplo, al Cristo sufriente, ¿verdad? Veían a lo mejor las victorias de Cristo, pero no tuvieron toda la revelación como nosotros en esta generación ya podemos tener, ¿verdad? Ellos estaban cegados a toda la revelación. Ese era el Evangelio, estaba un misterio divino, no revelado completamente a los creyentes de otras generaciones, que incluye el rescate de toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, ¿verdad? A toda la humanidad reconcilia a Dios en Cristo. Eso nos dice el libro de Efesios, ¿verdad? El Evangelio contiene las inescrutables riquezas de Cristo, ¿verdad? El Evangelio nos revela cuán generoso es Dios, cuán misericordioso, cuán paciente, ¿verdad? Que nos acepta en el amado. Como dice Efesios nuevamente, capítulo 1 nos habla de ese misterio revelado, ¿verdad? Que es una de las grandísimas y preciosísimas promesas, bendiciones y promesas que tenemos en Jesús, el ser perdonados, el ser dados un predestino de ser adoptados en Jesús, las bendiciones de ser redimidos, de tener herencia, de haber sido revelado este misterio. ¿Qué más contiene el Evangelio? Despliega la multiforme sabiduría de Dios, ¿verdad? El Evangelio es increíble, ¿no? Que cómo Dios reconcilia a un mundo perdido en su Hijo perfecto Jesús, ¿verdad? También el Evangelio está trabajando en el mundo de acuerdo al propósito eterno de Dios, ¿verdad? El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y así podemos conocer a Dios a través del Evangelio. Se dedicaron a varios estudios para explicar el Evangelio del Señor, que es tan importante, que hay tantos evangelios, tanta confusión en el mundo. Hay evangelios falsos, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos explica claramente el Evangelio de Jesús, que es salvación a través de Él solamente, ¿verdad? Como dicen, una píldora abreviado, todo el Evangelio es la salvación en Cristo, solo Cristo salva, ¿verdad? Y lo que el Señor hizo, aunque pareciera resumirse en esas palabras, son muy profundas, como vamos a estudiar, a repasar en las siguientes palabras, ¿verdad? Explicamos que Dios se revela a través de la salvación que da, la cual es completada en dos áreas de trabajo divino, cosas que Él ha hecho por nosotros y cosas que Él hace en nosotros. A veces aquí viene la confusión cuando la gente se enfoca en el Evangelio solo como salvación del pecado, salvación del infierno, y pensamos que eso es todo, la salvación. Pero salvación comprende dos trabajos divinos, que es lo que el Señor hace por nosotros y lo que hace en nosotros, cómo nos cambia, nos da vida nueva, cómo nos acerca a Él a través de Jesús, porque de otra manera no pudiéramos tener acceso a Dios por nosotros mismos. Así que esto es muy importante entender. Si Él no hubiera completado ciertas cosas por nosotros, entonces ningún cambio en nosotros nos daría la paz para con Él. Tiene que el Señor trabajar reconciliándonos, haciendo esa obra de reconciliación para que podamos nosotros tener paz para con Dios. Miramos las palabras que Dios usa para describir su trabajo, y esto es muy importante para entender lo que es el Evangelio. Si tenemos la idea nomás de que el Evangelio es sí, nos salvó del infierno y del pecado,
aunque es profundo y a veces lo hacemos como muy ligero, oh sí, sí, Dios murió por nosotros. Esta semana hablábamos con unas jovencitas dándoles el evangelio, y el hermano que estaba dirigiendo la presentación, era en la calle que estábamos, les dice, ¿conocen a Dios? Y dijeron sí. Y dice, ¿por qué? Dice, sabemos que tenemos salvación, dijeron las niñas. Las jóvenes eran como de 18 a 20 años, y el hermano les dijo, ¿por qué dices que tienes salvación? No, porque Jesús murió por nosotros y resucitó, murió en la cruz y pagó, Él nos perdona. Es la que todo el mundo comenta como algo que es algo común. Sí, Jesús murió en la cruz y Él nos perdona. Y nos perdemos en sí la profundidad de lo que el Señor hizo por nosotros y hace en nosotros a través de esa obra. Y estas palabras que están en las Escrituras nos ayudan a comprender la magnitud de su sacrificio. Miremos estas palabras que Dios usa para describir su trabajo. Expiación, por ejemplo, le explicamos que expiación es Él toma nuestro lugar, ¿verdad? Él es como un intercambio, ¿verdad? Él sufre en lugar de nosotros y aplaca la ira de Dios. Ese es la expiación, toma un intercambio, tomar el lugar por nosotros. Ahora, si entendemos esto a cabalidad, entendemos que tenía que haber alguien perfecto que nos represente. Y ahí entendemos por qué no nos podemos poner nosotros como expiación por nosotros mismos, porque somos pecadores. Hay gente que insiste, yo me puedo salvar a mí mismo porque con mis obras, con mis buenos procederes. Esta palabra anula esa posibilidad, porque se necesitaba que haya un intercambio, alguien perfecto por nosotros que no somos perfectos, alguien justo por los injustos, la expiación. La unión con Cristo, hay versículos, y podemos regresar a las clases anteriores si así lo desean, para que vean todos los versículos que respaldan estas palabras. No son tomadas al azar ni al antojo, ¿verdad? Son descripciones de la obra de Jesús por nosotros y en nosotros. Esta palabra, la imputación, es que se borra la cuenta, ¿verdad? Explicábamos que es una palabra que se usa en la contabilidad, ¿verdad? El Señor logra borrar nuestro talón de tantos pecados pasados, los presentes y los futuros que haremos. A veces uno dice, David decía, líbrame de los que me son ocultos. A veces uno peca, a veces en ignorancia, ¿verdad? Y el Señor ha hecho esa imputación, borra con su sangre esa cuenta negativa, ¿verdad? Es poner la balanza equitativamente, es ponerla al nivel, ¿verdad? Nosotros con nuestros pecados estamos desnivelados. El Señor con su justicia viene y saca eso y nos pone al nivel de la justicia, de la vida que Dios desea. Él puede hacer esto. Es un trabajo de Jesús. La santificación, que nos declara justos, precisamente porque la balanza está bien puesta por lo que Él hizo por nosotros, por su perfección, ¿verdad? Logra declararnos justos. Dice las Escrituras que por gracia el Señor nos ha dado esa salvación. Dice, y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe en Jesús, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, no de nuestras obras. Ahí está la balanza, está como que dice, bien equilibrada es la idea. El Señor puede darnos esa justicia de Él, la santificación. La propiciación es la cobertura que hace el Señor. Acuérdense que la tapa del arca del pacto le llamaban la propiciación. Estaban los ángeles viendo donde se ponía la sangre en esa tapa. El Señor es el que nos cubre con su sangre y logra aplacar la ira de Dios. Esa tapa estaba
tapando la ley que nos acusaba. Los 10 mandamientos estaban dentro del arca. La tapa está aplacando la ira de Dios, ¿verdad? Él satisfaciendo la justicia divina que tenía que caer sobre el que pecaba, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Jesús. Así que la propiciación es la obra que hace Jesús al cubrir nuestra vida, nuestros pecados, y satisfacer, aplacar la ira de Dios en sí mismo, porque Dios lo castiga a Él para que no nos castigue a nosotros, ¿verdad? Todo esto es la obra del Evangelio, es el mensaje del Evangelio, más bien es la obra de Jesús en doble sentido, ¿verdad? Lo que hace por nosotros y lo que hace en nosotros. La redención es otra palabra para decir comprarnos. El Señor nos compró con su sangre, ¿verdad? Nos saca del mundo, de la esclavitud que estábamos con Satanás, el mundo, ¿verdad? Él nos compra para sí. Por eso dice, el Señor nos ha trasladado a su reino, nos ha comprado, nos ha sacado de la esclavitud para ahora ser esclavos de Él por amor. También la palabra adopción está en las Escrituras, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el derecho, el poder de ser hechos hijos de Dios. Reconciliación también es la obra del Señor Jesús. El darnos fe es un regalo, la fe es un regalo que el Señor nos da. El Espíritu Santo nos redarguye, nos atrae a través de su palabra, ¿verdad? Y cuando uno entiende que ha estado poniendo a otros salvadores y se arrepiente de eso, cuando el arrepentimiento más bien es el cambio de mente, de aceptar que solo Jesús. Cuando uno, a veces insistimos, te tienes que arrepentir de tus pecados. El pecado más grande que uno se tiene que arrepentir es el que se pone a sí mismo como salvador u otros salvadores. Ese cambio de mente cuando uno dice, entiendo lo que Jesús ha hecho en mi vida por mí, lo acepto, lo recibo como mi Señor, mi Salvador. Ese es el arrepentimiento, el cambio que uno tiene que rendir su corazón al Señor, su voluntad, negando que hay otros medios de salvación. La fe es una obra del Señor. Regeneración, nuevo nacimiento, viene de lo alto. Ese es el poder que solamente Jesús tiene a través de su Espíritu en nosotros. Por eso es la obra por nosotros y en nosotros. Todo esto comprende el Evangelio. El arrepentimiento que mencionamos, eso es aceptar esta realidad revelada en la palabra y en Jesús. Perseverancia. ¿Cómo uno va a llegar hasta el día que el Señor dice que el Señor ha guardado este depósito, este evangelio en vasos corruptibles? Nosotros somos humanos, ¿verdad? Pero está guardado hasta el día de la redención. El Señor nos ha dado las arras, el anillo, lo hemos explicado, el Espíritu Santo a su novia, para que Él, cuando Él venga, busque a la que tenga su espíritu, ¿verdad? La garantía de que el Señor nos va a preservar. Lo que Él ha comenzado en nosotros lo va a terminar, ¿verdad? Que nosotros a veces vemos las circunstancias y decimos, no, ¿cómo será que podremos salir victoriosos, ¿verdad? Pero es el poder de Dios en nosotros, el Espíritu del Señor actuando. A veces no tanto en nosotros, pero a veces criticamos a otros. Este hermano o esta hermana, yo no creo que la va a hacer. Mira cómo se ha apartado, ¿verdad? Si el Señor ha empezado una obra en ellos, Él la va a acabar. La perseverancia es la garantía de que Dios va a cumplir y va a terminar lo que empezó, ¿verdad? Gloria a Dios, porque viene un día en que vamos a ser libres de este cuerpo de pecado, vamos a ser libres de la conexión con la maldición de este cosmos, ¿verdad? El Señor nos va a llevar con Él. Hablamos de la justificación, que es ser declarado justo, perfecto, aunque no lo somos, porque ve a su Hijo, a Cristo Jesús, somos declarados justos. Y la glorificación, que es eso, el día que el Señor nos dé un cuerpo nuevo,
y estemos con Él. Ya, dice Pablo, dice, ya sin relación al pecado, ya sin conexión con este mundo. Todo esto hace el Señor Jesús. Y si usted puede pensar y decir, bueno, yo me puedo salvar a mí mismo, piense, ¿puede usted hacer expiación por sí mismo? ¿Puede usted borrarse sus pecados, hacer imputación por sus ofensas, sus rebeliones, sus transgresiones, sus iniquidades? ¿Puede hacer eso usted? ¿Puede usted santificarse? ¿Puede usted aplacar la ira de Dios haciendo propiciación? ¿Puede usted comprarse a sí mismo? ¿Puede usted adoptarse a sí mismo? ¿Puede usted reconciliarse con Dios o crecer en fe por sí mismo? ¿Puede hacerse usted nuevo? ¿Puede usted perseverar hasta el fin en sus propias fuerzas? ¿Puede usted justificarse o puede usted cambiarse su cuerpo en un cuerpo perfecto? Si usted puede hacerlo, entonces ya no necesita del Señor. Pero lo digo en forma reversiva, negativa, para entender que nosotros no podemos hacer nada de esto y por eso necesitamos al Señor, que es el que se nos revela en este Evangelio glorioso. El Evangelio es el poder de Dios para cambiar al ser humano. Cuando uno explica el Evangelio, sucede algo milagroso. El milagro más grande que podemos ver es a alguien ser cambiado por Dios, que su mente cambie. Y cuando uno predica el Evangelio a alguien, puede ser testigo del milagro y el poder de Dios actuando en el corazón y la mente de un ser humano. Es tan real el milagro el Evangelio, el poder del Evangelio, que uno lo puede ver, ser testigo hasta en los ojos de la persona cuando uno le está predicando. A veces hay personas que están renuentes, están un poco inseguras de lo que uno está diciendo, resisten a la verdad de la palabra, y a medida que uno les está dando este Evangelio poderoso y sencillo, pero profundo a la vez, por eso es la multiforme sabiduría de Dios, porque es tan sencillo que un niño lo entiende, pero tan profundo que impacta. Y estábamos viendo y de repente los ojos se empiezan como a iluminar, como que empiezan es el Espíritu Santo trabajando en el corazón de esa persona, y para el final, cuando uno le dice, ¿entiendes lo que te he explicado? Cuando dicen, sí, entiendo, entiendes que solo Jesús, sí, y quieres recibir este regalo que está en Jesús, sí lo quiero recibir. Ya para este entonces ha habido un cambio de rostro, de ojos en la persona, porque el Señor trabaja de adentro para afuera, ¿verdad? Hace ese poder del Espíritu cambiando corazones de piedra, haciéndolos sensibles a esta maravillosa verdad, cambiando mentes, y la verdad de una nueva vida es saber que ya no se piensa como se pensaba antes. Se empieza a tener un nuevo corazón hacia Dios de amor, y se reconoce el estado pecaminoso. Así que el estudio logró demostrarnos la profundidad del Evangelio, ¿verdad? Y cómo Dios se ha revelado a través de Jesús, su palabra y la salvación que Él ha provisto, ¿verdad? Todo esto comprende la obra de Cristo. Por eso es una falacia creer que nosotros podemos lograr esta obra por nuestros propios esfuerzos. Es una locura, es algo descabellado pensar que no necesitamos, o es Jesús más nosotros. Si nosotros deberíamos de sacarnos del mapa y decir solo Jesús, solo Jesús. Tal vez en nuestra mente finita podemos imaginarnos que pudiéramos vivir como nuevas personas, pero nuestros logros espirituales jamás lograrían alcanzar todo lo que el Señor hizo con su vida, con su muerte, con su resurrección y con su segunda venida, ¿verdad? Es muy importante conocer a Dios a este nivel, ¿verdad? En esta realidad de su palabra. Hablamos también un poco de cosas que nos impiden conocer a Dios, como nuestro pecado y conceptos preconcebidos que limitan nuestro acercamiento a Él. Eso fue parte de las clases también. Cosas que distraen, mencionamos, cosas que debilitan nuestra razón. Algo que, por ejemplo, si usted se encuentra leyendo un libro que
que lo está enfocando en cosas del mundo o música que enfoca al mundo, hay cosas que debilitan la razón, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Vicios que ya no nos dejan tener una lucidez espiritual. Eso limita el acercarnos al Señor. Cosas que distraen enfocarse en el progreso pasado. Hay veces que no nos proyectamos porque estamos tan enamorados de lo que hemos logrado, de los logros personales, y no buscamos de Dios. Cosas que distraen también el yo, nuestra propia moralidad y virtudes. Eso, si estamos tan enfocados en nosotros, no nos dedicamos ni tenemos tiempo para enfocarnos en el Señor. Cosas que distraen son cosas que quitan el deseo por las cosas espirituales. Si encontramos algo en nuestra vida que va apagando nuestro deseo de conocer más de Dios, tenemos que tener cuidado, ubicarlas como eso, cosas que nos están apartando. También hablamos que hay cosas que oscurecen nuestro sentido de Dios. Puede ser, por ejemplo, enfoques carnales, enfoques materiales, a veces enfoques familiares. A veces nuestra vida entera está dedicada a algún ser querido, algún hijo, algún esposo, y estamos consumidos por esa atención, ¿verdad? Y eso puede ser que oscurezca nuestra búsqueda del Señor, y por eso debemos de tener cuidado de que estas cosas no nos distraigan de acercarnos a Él. Cosas que deterioran la sensibilidad de nuestra conciencia, ¿verdad? A veces, y lo vimos en las últimas clases, ¿verdad? Cuando uno está pecando constantemente y aceptando ciertos pecados en la vida, la conciencia se empieza a endurecer, por eso dice, hay una palabra que dice entenebrecer. Dice, cuando la persona rechaza a Dios, no se acerca al Señor y está viviendo en un pecado o pecados, su conciencia se entenebrece, y eso nos lastima el acercarnos a Dios. Eso obstruye nuestro acercamiento a Dios, y tenemos que tener cuidado con estas cosas que impiden o limitan nuestro acercamiento a Él. Cosas pecaminosas también, como los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Esa fue una gran parte del estudio enfocado en esto. También explicamos que el mundo puede ver a Dios en nosotros en 3 áreas solamente: en lo que tiene que ver con la adoración, en el evangelismo y las obras de servicio, las obras de amor que hacemos por Dios, ¿verdad? Los ministerios. Algunas cosas que resaltaron en cuanto a estos puntos, explicamos que el tipo de adoración que Dios acepta. En cuanto a estos 3, la adoración, el evangelismo, lo que hablamos de Dios es lo que el mundo va a conocer. Si nosotros conocemos a Dios, queremos que el mundo también lo conozca, y la única manera que el mundo va a conocer a Dios a través de nosotros es de cómo adoramos a Dios, lo que hablamos de Dios y cómo servimos a Dios. Y en cuanto a la adoración, enseñamos qué tipo de adoración es la que Dios acepta. Dios no está interesado en lo que se ve llamativo, atractivo, moderno o antiguo, profesional o aceptable. Él ve quien viene a traerle gloria. Ese es el como quien dice, el meollo, la raíz de una adoración que Dios acepta. Si venimos a darle una estimación del valor que Él tiene, de una apropiado de quién Él es, Él ve a quien viene a Él reconociéndolo en humildad, quién Dios es y quién uno es delante de Dios. Cuando uno se acerca a adorar a Dios, reconocemos la grandeza de Dios y nuestra pequeñez, ¿verdad? Exaltarlo, traerle un reconocimiento debido a su nombre.
Cuando uno reconoce su estado pecaminoso, entiende y acepta la voluntad perfecta de Dios de aceptación solo por Jesús. En otras palabras, la adoración tiene que venir en el nombre de Jesús, porque Dios no nos puede aceptar a nosotros por nosotros, tiene que ver a su Hijo. Adorarlo entrando a su, como dice, ante sus atrios en humildad, con gratitud, reconociendo a Jesús y la obra que Él ha hecho en nosotros. Recordemos que adoración es tres cosas: reconocer quién Dios es y lo que ha hecho. Esa es una adoración, reconocer a Dios y lo que Él ha hecho, acercarnos a Él en humildad y tener complacencia en la comunión con Él, ¿verdad? Ese deleite, deleítate a sí mismo en Jehová, ¿verdad? Dice la palabra, que ese acercamiento a Él es por la presencia del Señor. Eso es una adoración que el Señor se agrada, cuando la gloria es para Él, reconociendo quién Dios es. Vimos algunas características de la adoración aceptable. La adoración aceptable adora en espíritu, ¿verdad? No tanto en la apariencia, lo físico, sino más en lo interior. Se regocija en Jesús, una adoración aceptable. Busca glorificar a Jesús y pone su confianza en Jesús. Toda la gloria es para el Señor Jesús. Eso le satisface al Padre. Una adoración rechazada es la que se enfoca solo en las formas externas, ¿verdad? Se regocija en sí mismo, ¿verdad? Cuando el enfoque es, ay, cómo yo alabo, mírame cómo yo canto, mira, solo yo aquí traigo, cambio el ambiente. A veces pensamos, cuando yo llego, todos los hermanos pueden alabar mejor porque yo llegué, ¿verdad? Entonces, esa es una adoración rechazada que se enfoca en las formas externas, ¿verdad? A veces las luces, la bulla, el movimiento, ¿verdad? La energía. El otro día veía una foto que me tuve que poner los lentes y ver bien, porque una hermana la mandaba y decía este momento hermoso, y yo dije, es un concierto, parecía como que era un concierto del mundo por tantas luces que había, ¿verdad? O sea, a veces se imita mucho las tendencias de euforia del mundo, ¿verdad? Y el Señor nos llama a cuidarnos de las formas externas, más bien preocuparnos de darle la gloria en todos los aspectos. Una adoración rechazada se gloría en su propia justicia y confía en la carne, ¿verdad? En los sistemas, en los métodos, en las personas, ¿verdad? Es para tener cuidado, porque queremos acercarnos al Señor en una actitud humilde, ¿verdad? Recordemos que para Jesús la razón de servir, esto es en cuanto al servicio, porque acuérdense, en tres maneras de que el mundo vea a Jesús: en nosotros la adoración, lo que hablamos de Él, y el servicio. Y el Señor nos dijo que la razón de servir siempre debe ser hacer la voluntad y buscar la gloria de su Padre, ¿verdad? Cualquier ministerio, cualquier servicio, obra que hagamos para Dios, debe de ser buscando la voluntad del Señor para la gloria de el Padre, de Jesús, ¿verdad? El amor es obediencia, o sea, no podemos despegar el servicio, tiene que ser obediente, porque así reflejamos el amor que le tenemos al Señor. Obediencia es tanto la expresión como la evidencia de un amor genuino hacia Dios. Ahí le pueden aumentar la S, un amor genuino al Señor. Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero vivo como yo quiero, ¿no? Eso no es un amor genuino, porque no lleva la obediencia. La obediencia siempre va a ser una evidencia y una expresión de nuestro amor al Señor. Y todo ministerio, toda obra tiene que llevar amor y obediencia. El Señor dijo que de nada servía hacer las cosas si las hacíamos sin amor, ¿verdad? Porque el amor es lo que el Señor está viendo en nuestro servicio, ¿verdad? Las últimas semanas de clase las dedicamos a explicar cómo cultivar una vida en la cual Dios se manifieste, y así disfrutar de ese avivamiento, esa nueva vida, ese refrescar, ese acercamiento. El profeta Habacuc
ora por un avivamiento. Con eso vamos a terminar el curso, ¿verdad? Hablando de avivamiento, Habacuc nos da unas cosas que nos van a hacer ayudar a entender el avivamiento. Él ora para que Dios se dé a conocer. Y podemos aprender mucho de su oración. El avivamiento empezó en su vida primero, en la vida de este profeta llamado Habacuc. Espero que nadie le ponga ese nombre a sus hijos, ¿verdad? Aunque fue un profeta de Dios, pero es un poco difícil de pronunciar, ¿verdad? El avivamiento empezó en Habacuc, en su vida. Aunque en los primeros capítulos lo vemos quejándose, lamentándose, reclamándole a Dios por su estado, el de su pueblo, el de sus tiempos, después de escuchar y conocer de Dios en su palabra, cambia de actitud. Y lo escuchamos decir esto en el capítulo 3 del libro que lleva su nombre, Habacuc 3:2. Ahí pueden borrar bueno, déjenlo ahí, pónganle una coma en lugar de una rayita. El Habacuc 3:2 y desde el versículo 17 al 19. Dice, oh Jehová, dijo Habacuc, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Así termina la oración de Habacuc, reconociendo la palabra de Jehová, la cual produjo una reverencia a Dios en su vida, rogando que sea Dios el que avive su obra en nuestra vida, en nuestro medio, en nuestro mundo. Él ora para que el Señor tenga misericordia del pueblo y ahora su enfoque es Dios y no él ni sus circunstancias. O sea, él dice, escuché tu palabra y temí. Ahora tengo reverencia para ti, he aprendido, te he conocido y ha cambiado mi manera de ver las cosas. Te ruego, Señor, danos vida, aviva tu obra. Y dice, date a conocer, hazte conocer en tu misericordia. Y termina el versículo 17 al 19 diciendo esto, Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas, ¿verdad? Se desenfoca de sí mismo. Dice, aunque las cosas no salgan como yo quiero, aunque no haya abundancia, o aunque esté pasando por esta necesidad, ahora porque te conozco, ahora porque sé quién tú eres, en ti va a estar mi alegría. En ti va a estar mi satisfacción, ¿verdad? Y dice aquí, en tu salvación me voy a alegrar, Dios. En ti, en tu salvación, Jehová, el Señor es mi fortaleza. Él es el que me hace andar como esos venaditos o tal vez esas cabritas en las alturas de los montes, ¿verdad? En las áreas donde se ven tan peligrosos, pero ahí están ellos fortalecidos por la guianza del Señor. Y Jeremías termina dándonos un consejo. En el capítulo 9, versículo 23 y 24, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Que ese sea el lema de nuestra vida, que conocer y entender al Señor, vivir para su gloria y proclamarlo para darle oportunidad a otros que también conozcan a este Dios vivo y verdadero.
Adelante con Cristo, mis hermanos. Un placer servir al Señor a través de estos medios. Que el Dios los guarde. Amén, amén.